Ante los graves problemas políticos, sociales y económicos por los que atraviesa actualmente Nicaragua, al menos 105 empresarios se reunieron este martes en el campus nicaragüense del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE, con el objetivo de analizar y conocer el pronóstico económico sociopolítico 2019-2020. Cabe destacar que dicha reunión se realizó sin la participación del Consejo Superior de la empresa privada COSEP. Se formaron grupos de trabajo constituidos por los presentes que eran exclusivamente empresarios y profesionales. Así que se hizo los diversos grupos de trabajo que llegó a una conclusión presentada en 3 puntos que deseamos compartir con ustedes. Primero, en la resolución de este foro sobresale el fortalecimiento de la organización empresarial. Segundo, crear condiciones para una negociación nacional magnánima y con sentido de patria y con pocos actores. Y tercero, trabajar en el establecimiento de la negociación, agendas, normativas, procedimientos y contar con la ayuda de expertos. Trataremos de transmitir esto a la nación. Trataremos de hacerlo llegar, y estamos seguros que lo haremos, a las organizaciones empresariales, sociales y, por qué no, también digo yo, a las entidades gubernamentales máximas de nuestro país. Este es un esfuerzo para buscar prácticamente el inicio de una negociación y consideramos que este es un primer paso. Según los organizadores, las invitaciones se giraron atendiendo a la posición de los individuos en las empresas. Manifestaron además que no pretenden dividir al sector privado. No llamamos a organizaciones empresariales, partidarias, sociales o políticas. Fueron empresarios y profesionales. Pero esto no genera división en el sector privado en este momento donde hay una crisis en el país y el sector privado ha sido de alguna manera visto como oposición ante el gobierno. No veo por qué vaya a haber división si lo que aquí estamos buscando es unidad. El empresario Alejandro Bolaños dijo que ellos cumplirán con el deber ciudadano de presentar su aporte al gobierno. ¿Por qué tienen la confianza de que el gobierno los va a escuchar a ustedes y al COSEP y a AmCham no los ha escuchado? No sé, pero que si no los ha escuchado a ellos, yo no me voy a quedar quieto, ni ninguno de estos empresarios quiere quedarse quietos. Todos sienten que son responsables de hacer algo para salir adelante y a lo mejor logramos abrir una puertecita para que empecemos a dialogar de una manera civilizada, sin ofendernos. Esta es una salida política, buscan ustedes. Política, económica, social, religiosa, espiritual, cultural. Buscamos una salida para esta bella patria. Y eso es lo que queremos, una salida digna, en libertad, en democracia para Nicaragua. Eso es lo que andamos buscando y todos andamos buscando lo mismo, no nos dividamos, no nos torpediemos, asumamos todas las iniciativas para buscar la unidad, trabajar juntos y sacar a nuestra patria adelante. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Bueno, y nosotros continuamos abordando este tema de cara a la reunión que se ha orientado para el día de hoy en la OEA. También cabe destacar que esa posibilidad de estudiar la aprobación de la ley para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana surge a raíz del informe que diera la CID, donde señala diferentes procesos de investigación y también aducen que existieron violación de derechos humanos, también actos de lesa humanidad y una cantidad importante de hechos que ellos estaban dando a conocer ante la OEA, y es por eso que surge pues esta reunión ante la OEA diferentes países y cancilleres para valorar la propuesta de ley y a su vez realizar diferentes tipos de
pláticas, de conversaciones y valorar si se puede o no dar una aplicación. Ya en el 2004, según expertos, se había realizado también una invocación para la aprobación de una ley y aplicación de esta Carta Democrática. Sin embargo, tenemos ya un experto en línea que nos va a estar abordando un poco sobre los procedimientos para que se diera o no esa aplicación de la Carta Democrática a nuestro país, como ha sucedido con otros, ¿verdad?, anteriormente, pero está preparado ya el doctor Edgar Parrales. Sí. Está con nosotros vía telefónica Edgar Parrales, él es abogado, experto en derecho constitucional, y muy bueno lo que decía, que nosotros autodidácticamente podamos saber, revisando a través de los diferentes portales informativos o consultando a los expertos, como lo vamos a hacer a continuación, en qué consiste básicamente la aplicación de la Carta Democrática, cuándo se abre esta oportunidad o esta posibilidad de aplicarla, qué es lo que obliga a la Organización de Estados Americanos a tener que hacerla. Ahí está con nosotros el especialista. Muy buenos días, adelante, un gusto tenerlo vía telefónica, licenciado. Buenos días, mucho gusto, un verdadero placer estar con ustedes y dispuesto pues a aportar en lo que sea necesario para aclararle y hacer conocer al público en general cómo es todo este asunto de la Carta Democrática. Claro que sí. ¿Qué es y cómo funciona, estimado? Bueno, en primer lugar, la Carta Democrática, como se sabe, fue aprobada en sesión ordinaria de Asamblea General de la OEA en Perú el 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Con motivo precisamente de que en Perú se había dado una alteración del orden democrático vía la actuación del presidente Fujimori, que estando en el poder y debiendo terminársele, quiso mantenerse en el poder haciendo movidas fraudulentas, ¿verdad?, parecido a lo que sucedió aquí en el 2011, que violando la Constitución, Daniel Ortega, mediante un decreto que era totalmente ilegítimo, logró que la Corte Suprema se lo avalara y después el Consejo Supremo Electoral aceptara que era legal de que él fuera nuevamente candidato cuando ya la Constitución decía que no podía hacerlo. Entonces fue cuando surgió la Carta Democrática, precisamente para llenar vacíos que tenía la Carta de la Organización de los Estados Americanos, dado que esta fue aprobada en 1948 y con el transcurso del tiempo van sucediendo situaciones y vivencias que escapaban, digamos, de la formulación de la Carta de la OEA. Entonces había que complementarla con otro documento que atendiera las nuevas situaciones que se producían, ¿verdad? Y ese es el origen de la Carta Democrática, que dice en todo caso el artículo 21, en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que altere gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. Es decir, hay todo un proceso, ¿verdad? Cuando se ve que hay precisamente una alteración del orden constitucional en un país miembro, entonces ya sea el secretario o un país miembro convoca una sesión del Consejo Permanente, que es a nivel de los embajadores que están representando a los países en la OEA. Se conoce de la situación, se valora y entonces se toma en primer lugar la decisión de si es digamos, importante. Se toma la decisión de primero hacer gestiones diplomáticas con el país en ciernes para tratar de ver cómo se aporta a la solución de la crisis. En este caso, digamos, ya prácticamente no habría necesidad, digamos, de analizar la situación, porque está bien analizada perfectamente por los informes de los organismos especializados de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Grupo Interdisciplinario de los Expertos Independientes, del MECENI, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, se valora y se podría darse la oportunidad de que invoquen medidas diplomáticas para tratar de solucionar pacíficamente el asunto. No se logra nada, entonces el Consejo Permanente convoca a una Asamblea General Extraordinaria de Cancilleres, que son la autoridad máxima de los países en la OEA.
llegan los cancilleres a esa otra reunión, la de Asamblea General Extraordinaria, analizan de nuevo todo lo que ha pasado y si ven que todavía hay posibilidad de nuevas gestiones diplomáticas al nivel de ellos, lo hacen. Si ven que no, directamente van, o si hacen las gestiones y resulta infructuoso, entonces ya prácticamente disponen la suspensión del país, del ejercicio de derecho de formar parte, de participar en las actividades de la OEA. Es decir, sigue siendo miembro, pero lo suspenden de su actividad, de su participación activa en todas las distintas actividades de la organización, como son, por ejemplo, sesiones de la Asamblea General, sesiones de la reunión de consulta, sesiones en los distintos consejos que tiene la organización, participación en las conferencias especializadas, participación en las comisiones, en los grupos de trabajo y en los demás órganos de la organización. Sí, además a esto habría que añadir que inmediatamente se comunican con el Banco Interamericano de Desarrollo y le piden que pare todo préstamo que está en desarrollo con Nicaragua, que lo suspenda y que no otorgue nuevos préstamos a Nicaragua. Esto mismo implicaría también otro problema con con la Oficina Panamericana de la Salud, por lo cual ya dejaría Nicaragua de beneficiarse de los servicios que presta esta organización para la erradicación de epidemias, de endemias y de todos los males que en salud le puedan venir a la población. Es decir, las consecuencias son prácticamente económicas, diplomáticas, políticas, ¿verdad? Y realmente constituirían un verdadero desastre para Nicaragua. Doctor Parrales, a su percepción, ¿qué podría esperarse para la reunión del día de hoy? Ya cerrando esta entrevista, pero ¿qué podría esperarse de acuerdo a su experiencia también? Bueno, mira, el país, los que están promoviendo la acción, digamos, de suspensión de Nicaragua, tienen asegurados unos 22 votos, ¿verdad? Pero realmente ha habido como unos 9 votos que se han abstenido de acuerpar la decisión. Pero con todo esto último que ha estado sucediendo, los informes de los distintos organismos especializados de la OEA, las evidencias que muestran todos los videos de las redes sociales, inclusive la reciente renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, que pone en evidencia un montón de cosas y deniega todos los principales puntos de argumentación del gobierno y lo contradice, definitivamente son de argumentos tan poderosos, tan fuertes, tan contundentes, que aquellos que han estado, digamos, escudando, aquellos países que han estado escudándose en que no quieren votar porque no quieren, digamos, que esto sea como una intervención en los asuntos internos de un país, van a tener que aceptar que la primacía de los derechos humanos, ¿verdad? Y de la primacía de la vigencia de las constituciones está por encima de cualquier otra consideración. Y van a tener que efectivamente tomar la decisión de ir, de acuerpar la votación. ¿Cómo no? Yo estimo, personalmente, pues creo que sí, que van a poderse reunir los 24 votos para definitivamente convocar en esta sesión del Consejo Permanente para convocar a la Asamblea de Cancilleres. Cómo no, muchísimas gracias por esa importante información y observación y sobre todo aclaración para nuestros amigos y amigas televidentes, para los diferentes sectores que están con la expectativa de lo que será la reunión del día de hoy ante la OEA, solicitada también por el representante de esta institución, que se va a realizar pues en el Salón Simón Bolívar. Vamos a estar también conversando con otro experto que ya tenemos acá en el estudio para aquellas personas que estaban consultando qué sucederá
esas conversaciones podrían darse a nivel internacional, podrían llegar a diferentes tipos de comisiones para hacer conversaciones con los diferentes sectores que están involucrados también en nuestro país en la resolución del conflicto. ¿Cómo está también la situación de ese diálogo que está en un punto en este momento muerto según los expertos? ¿Qué podría pasar si ese diálogo llegara a reanudarse y se llegara a un acuerdo entre las diferentes partes en cuestión, ¿verdad?, que está siendo parte de la situación en nuestro país? Esa carta o esa solicitud de ley para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana quedaría solamente en este momento sin actividad o sin actuar. Vamos a estar hablando de este tema ya con nuestro experto que está en el estudio con nosotros. Claro que sí, Odilí. Bueno, hay muchos cuestionamientos que giran alrededor de este tema, muchas especulaciones, lo decíamos al inicio. Y bueno, básicamente el licenciado Edgar Parrales, abogado y experto en Derecho Constitucional, nos daba el concepto, la definición de qué es la Carta Democrática Interamericana, cómo funciona. Y también nos acompaña otro experto, el analista político Fanor Avendaño. Ayer estuvo con nosotros, quedamos con muchas preguntas al aire, hay más cuestionamientos al respecto. Bueno, bienvenido, estamos a la expectativa de lo que va a suceder con esta posible aplicación. No es algo rotundo, lo mencionábamos ayer. Bienvenido. Es una valoración. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Encantado. Brevemente, quizá también hablamos un poquito. Ya el doctor Parrales, como bien lo decía Minta, ya explicó un poco sobre todo cuando se aplicó, porque se aprobó la carta y todo. Pero ¿qué es lo que se va a esperar el día de hoy? Ya directamente para aquellos sectores que están en este momento tensionados. En zozobra. Indudablemente que también en lo que se refiere a organismos de este tipo entran las conjeturas. En la diplomacia también existe la conjetura, no está todo definido. En su momento parece ser, cuando se han aplicado cosas o se deciden y a última hora se estancan o se revierten inclusive. Algo que hay que tomar en cuenta y es muy importante, yo le señalaba al arrancar el programa, no se puede hacer la aplicación de la carta si no hay una convocatoria de los cancilleres. Por lo tanto, esta es una convocatoria, por así decirlo, de los delegados permanentes, de los embajadores que le llaman permanente. Tendría que darse la aplicación de la Carta Democrática en un contexto, primero, que estén los votos requeridos para la aplicación. Segundo, que ese procedimiento va a ser exclusivo. En la agenda va a ser la exclusividad de la misma que diga vamos a suspender al Estado de Nicaragua. Y también se ha recalcado en lo que ustedes han mencionado que la suspensión de un Estado no es la expulsión del Estado mismo. ¿Por qué? Porque este es un organismo hemisférico que dentro de su normativa jurídica supranacional no contempla la expulsión para ningún Estado. Ahora, se ha señalado en algunos aspectos que Cuba fue suspendido, no, fue expulsado en el sentido de que no existía en ese momento la Carta Democrática. La Carta Democrática, su génesis es a partir del presente siglo, al inicio del presente siglo. Sí, en el 2001, donde se hace referencia inclusive de aspectos que se previeron antes en los estudios en Honduras, en Nicaragua, en Chile creo y Perú, y se fueron recogiendo un montón de reuniones y se dio. Además, la Carta Democrática es, por decir así, la Carta de la OEA redimensionada a aplicaciones concretas cuando los estados están amenazados en su integridad institucional, 1, 2, y cuando los órdenes constitucionales se rompen y por tanto también se rompe el orden democrático. Esto determina quiénes los componen en el momento y quiénes tienen influencia en los mismos. La influencia de la OEA, el control de la OEA, nada parecido a los años 90. A partir de 1992, con la llegada de un montón de actores en América Latina, vean bien, desde 1900, de actores en América Latina que trataban de asumir fuerzas beligerantes para llegar al poder político de los estados, ahí comienza una nueva ola donde lo que llamamos los partidos de izquierda comienzan a tomar por vía de elecciones los gobiernos, y estos a su vez los gobiernos representan al Estado a nivel exterior. Entonces hemos visto que después y a principios de siglo ya están consolidados algunos
por ejemplo, cuando arranca Venezuela con Chávez, con el presidente Chávez, Zelaya en Honduras, el presidente Ortega en Nicaragua y así sucesivamente, Mujica en Uruguay, los Kirchner en Argentina, el Partido Socialista alternándose con los partidos de derecha en Chile, pero sí tenemos Bolivia con Evo Morales, después Ecuador cuando es rotunda el control que tenía el presidente Correa. Entonces todos estos países, más algunos países caribeños, subsidiados, auxiliados, como se quiera llamar, por Venezuela y se meten a Petrocaribe y al ALBA, crean una condicionante de fuerza para controlar la OEA. La OEA intenta la OEA no someterse al liderazgo de Chávez cuando era el caso de Insulza, si ustedes se recordarán, y Chávez termina controlando a Insulza. Sí. Por lo tanto, el hemisferio, el componente orgánico de la OEA era un componente de izquierda, un componente influenciado por Venezuela. Venezuela decidía en un momento dado qué se hizo, qué se hacía en la OEA y al mismo tiempo estaba previendo lo que está pasando ahorita. Chávez estaba preparando las condiciones para hacer una OEA paralela, que ustedes vieron la asociación que se hizo para países de América Latina, y esta que estuviera ajena, y lo expresaba de manera muy clara, muy manifiesta el presidente Chávez, y decía el presidente Chávez que no tendría que estar ni Canadá ni en los Estados Unidos. Entonces, ahora vuelve a ir la política latinoamericana, los grupos de derecha desplazan a los partidos de izquierda por diferentes factores. Uno de los más importantes es que muchos de estos gobiernos de izquierda se fueron hacia la corrupción y el autoritarismo y la suspensión de muchas libertades. Pensaban que los pueblos latinoamericanos podrían asumir eso y que estaban todavía muy adormecidos mentalmente por lo que yo considero los llamados izquierdas, no la verdadera ellos eran izquierda. Parte de los países de Lima, del grupo de Lima, ¿sí son otros? Los grupos de Lima surgen después en función de contrarrestar a estos grupos. Es como la base prácticamente. La base de los partidos de derecha que están gobernando los gobiernos de América Latina y a su vez representan los estados. Entonces, teníamos para resumir, una América Latina influenciada por la izquierda, poco a poco pierde incidencia, influencia, poder, y ahora estamos influenciados por partidos de derechas que gobiernan y representan a sus estados también. Pero hay que agregarle a esto, el presidente Obama no le puso tanto interés a la OEA, no lo hizo beligerante. La administración Bush tampoco tenía tanta beligerancia cuando inició el proceso de que estaban retomando la izquierda. Lo miraba pues muy poco. Clinton igual, pero cuando viene el actual presidente Trump, entonces un grupo de asesores de él, que tampoco él tenía el interés sobre América Latina bien manifiesto, aunque ellos tengan su manifiesto histórico. Pero hay latinos en el Senado que influyeron. Entonces influyen y le dicen a él que hay que tomar cartas en el asunto sobre América, pone embajadores beligerantes en la OEA, reinyecta de su doctrina a la OEA, y ahora tenemos una OEA beligerante desde la perspectiva de sus intereses, y una OEA que en base actuando a esos intereses y actuando en base a los errores que cometieron los partidos de izquierda. Hoy día el dominio y la influencia de la OEA para mí está en 3 grandes países, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Pero está parcializado, eso quisiéramos entender un poquito, porque usted explicaba un poquito que estaba más a la izquierda en su momento, cuando la influencia, después partidos de derecha, pero actualmente, ¿qué podemos recapitular de eso? Además que de la fortaleza que usted dice y de los países que están en este momento, pero es
independiente de una izquierda o una derecha, la OEA. Para bien hay o un para estándar, mal. hay un estándar. Exactamente, para bien o para mal no podemos dejar en el análisis objetivo de la ciencia política decir que no está parcializada. Okay. Es más, no hay organismo que no esté parcializado en el mundo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está parcializado. Y si ustedes ven, si se somete a algo y una de las grandes potencias pone el veto, el mundo depende de ese veto. La Unión Europea está parcializada en sus órganos, ¿verdad? Pero hay que ver una cosa, ¿qué cosa es parcializado? Y qué hay conveniencia histórica en su momento para que esté parcializado. Para los países de incidencia y aliados del presidente Chávez, era un primor que estuviera parcializada. Ahora, cuando hay elementos que buscan causos democráticos, tal vez no perfectos, pero sí que las sociedades consideren que tienen derecho a votar, que tienen derecho a expresarse, que tienen derecho a manifestarse, que exigen reglas mínimas en lo que es el juego democrático y elecciones, pues obviamente la gente dice, prefiero que sean de derecha y que estén parcializadas, pero que me van a dar esto. Que es ahí donde vi yo que no hizo la ponderación cuando los grupos de izquierda o los partidos y gobiernos de izquierda tenían el control de la OEA. Yo creo que los pueblos de América Latina han adquirido mayoría de edad y no entendieron que hay 3 elementos vitales que demanda la población y la ciudadanía de América Latina: lucha contra la corrupción, salir de la extrema pobreza y acabar con la violencia. Principales puntos de agenda. Esos son los 3 elementos que yo he analizado en los aspectos sociológicos, históricos recientes, demanda espontánea, sentidas e y no es solo para Nicaragua, sino para toda América Latina. Entonces, al ver que esos elementos, la corrupción, salir de la extrema pobreza y la violencia, no quedan satisfechos, entonces hemos visto otros discursos que quizás no lo van a resolver, pero que la gente les está dando un voto de confianza en América Latina. Claro que yo sí. no aseguro que lo van a resolver. Sí, estábamos mencionando anteriormente con Odilí las medidas previsorias que muchos sectores han tomado a lo interno, porque hay repercusiones, aunque no se ha aplicado. La zozobra que mencionábamos ha hecho que muchas empresas transnacionales se retiren, que haya afectaciones en el sector salud, sector económico, sector educación, y las expectativas que hay, obviamente, de aplicarse esta Carta Democrática. Una pregunta: ¿esta aplicación es un castigo o es más bien una forma de restablecer de alguna manera la institucionalidad de todo país que es miembro de la OEA? Bueno, habría que entender primero que no es un hecho consumado, es una amenaza aún. Okay. ¿Puede revertirse? Usted lo mencionaba. Sí, puede revertirse en el tiempo, en la forma e inclusive con una voluntad política. Sí creo que en el caso de darse una aplicación de la Carta Democrática, quien más afectado es la población. Los principales afectados somos los ciudadanos nicaragüenses, y somos los ciudadanos nicaragüenses que vivimos dentro de Nicaragua. Y los afectados van a ser los sectores vulnerables, los sectores excluidos, los que van a sentir más esa afectación, y es lo lamentable, porque es lo que menos se van a dar cuenta. Quienes menos se dan cuenta a veces que los afectan, que quedan más excluidos, más aislados, con menos servicios sociales, son las personas que menos saben de política y menos conocen qué es la OEA y menos conocen cómo es el actuar de los políticos y sus responsabilidades ante su país, ante la historia, ante la sociedad. Eso es lo lamentable, pero sí es una amenaza que grupos financieros tomen medidas contra Nicaragua argumentando que la Carta Democrática está aplicada. Quizás algún organismo financiero, no necesariamente vinculado a la OEA, va a verse en una dicotomía porque alguien de los otros países le va a decir, este está sancionado, no se lo dé, es a mí, porque viene la competencia también por recursos. No se la crean que esto es tan fácil. Por inversión, por recursos, no, por y préstamos, otros países, Nicaragua no se lo dé, dámelo a mí porque Nicaragua está cuestionada. Así. Y quizás va a ser proyectos de salud, van a ser proyectos de infraestructura, etcétera. Otro aspecto es el aspecto político. Cada vez que está afectado el país, están afectados los ciudadanos. No es casualidad los deportados que hubieron hace pocos días.
Son porque como 63, muchísimo, más de 60. Y en el sentido humanitario de los medios de comunicación dijeron, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo nos despertamos con esto? Entonces no es por casualidad. ¿Por qué? Porque vamos siendo los nicaragüenses también ciudadanos a nivel internacional con menos grado de aceptación. Otro aspecto que es importante es las relaciones diplomáticas bilaterales. Esto es muy importante de países, también cuando tienen embajadas, porque nuestras relaciones son bilaterales, multilaterales, etcétera. Pero cuando las embajadas, por ejemplo, veo el caso de Paraguay en Venezuela, y sale ayer en todos los medios, Paraguay retira al embajador, es que quizás no lo necesitaba y era un gasto. Entonces, aprovecha de que estás sancionando un país y dice, bueno, me quitas un peso de encima, te quito esos recursos porque los estoy mal. Cada país sabe a qué se puede atener. Y entonces, podés aprovechar muchas cosas, pues. Es decir, bueno, no me funcionaba esta embajada, no era tan productiva, aprovecho que tal país está sancionado, pues entonces salgo mi embajador y salgo de ese gasto, pues. Sí. ¿A quién deteriora esto? Más a la relación entre los pueblos. Entonces, no es tan alegre, tan aplaudible. Sí que hay intereses políticos, sí que hay cosas que reflexionar. El gobierno, el señor presidente tiene que reflexionar cómo va haciendo medidas políticas para ir cortándole espacio al cerco, no para prevenir el cerco. Nicaragua ya está acercándose. Y esta supuesta gira, licenciado, esta supuesta gira de nuestro canciller Denis Moncada, una gira exhaustiva, se maneja a través de las redes sociales, no es nada oficial. ¿Cómo es el protocolo a seguir? Bueno, él hace una gira con todo el derecho que tiene un gobierno de decir en la próxima sesión que no es legal para el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Hablar de legalidad o no es otro tema en la materia jurídica y la normativa del seno de la OEA, pero él puede decir, yo puedo ir a que oigan mi punto de vista. Otra cosa es que amablemente le escuchen. Son visitas diplomáticas que él pregunten realiza. Algo y después la decisión la toma por dos razones fundamentales cada Estado. Una, su vínculo político internacional. Dos, hasta cuánto ha sido o es Nicaragua necesaria o productiva esa relación con Nicaragua misma. Obviamente que los principios ahora a nivel internacional sobre la vigencia de los derechos humanos, aunque algunos crean que no es así, tiene un factor muy importante a la hora de decidir. Sí. Es algo muy importante y se lo hemos dicho a muchos personeros del gobierno de Nicaragua, a muchos organismos internacionales, a varias agencias que nos han preguntado que sí es importante, los derechos humanos es un tema que no puede estar excluido de ninguna agenda en el mundo. Doctor, en relación a la reunión, que hay muchas expectativas, ya lo decíamos, el día de hoy en la OEA, para esa valoración, porque son temas y repetimos, ¿verdad? Porque incluso todavía la gente nos está consultando y qué se va a aplicar y qué van a intervenir y ya explicamos todito. Pero de llegarse a acuerdo o no el día de hoy, también el cardenal Leopoldo Brenes en su homilía el pasado domingo hablaba un poco y exhortaba a las autoridades nicaragüenses a llegar a acuerdo para reanudar ese diálogo. De estar nosotros ante una posibilidad de ese diálogo, esa reinstalación de ese diálogo ya con todos los actores necesarios, de acuerdo a ustedes los expertos que han sugerido, ¿verdad?, quiénes podrían ser esos actores. Esto de la aplicación, de la aprobación de la ley para la aplicación de esta Carta Democrática, ¿podría quedar en stand-by o podría disolverse, doctor? ¿Cómo sería ese cambio ahí? Bueno, si no se ha aprobado aún en ese momento la decisión, la resolución de la OEA de excluir a Nicaragua, de suspenderla, esto tiene un mecanismo que es un grupo que se conforma para monitorear cómo va los desarrollos, los acontecimientos en Nicaragua, se rinde un informe y ese grupo, inclusive un solo país o el secretario, puede pedir una resolución en una reunión especial que diga que se levante esa suspensión para Nicaragua. No es el Estado mismo de Nicaragua, tiene que ser otro Estado, grupos de Estado o la Secretaría General la que está facultada. Lo otro es muy importante. Llamar a un diálogo no es ya reiniciar un diálogo. Ahora es ver las condiciones de nuestro país
porque aquí lo hemos dicho, el diálogo va a llegar a un punto muerto y ese diálogo... Y así estamos ahorita. No, ya esa etapa, ya esa estructura de diálogo, ya esa convocatoria murió. Se perdió ahí todo. Ya llegó al punto muerto y ahora eso entonces sería un nuevo. está sepultado, tiene buenos recuerdos, ya se les hizo sus 9 días, su misa de mes y todo lo demás. Usted mencionaba que los actores también, como lo estaba diciendo Dili, tendrían que ser otros de tal forma que todas las partes involucradas puedan estar conformes. Sí, pero además hay algo muy importante. Se tiene que ver una prediálogo para realizar una agenda concreta, tiene que haber garantes internacionales, tiene que haber testigos, mediadores. Ahí hemos dicho acá mismo, la academia puede ofrecer sus buenos oficios, su experiencia, su capacidad, su proyección ética como academia para que este diálogo pueda tener su fruto, pero hay algo que no podemos olvidar los nicaragüenses, es lo más importante de todo este tema. El diálogo lo puede convocar sí y solo sí el presidente de la República. Okay. Cuando haya una voluntad política del presidente de la República y estén los actores e interlocutores válidos para resolver, ahí se podrá hablar de diálogo. Y las otras partes que van a ser convocadas, que entiendan que no necesariamente son convocadas para que el gobierno rinda su agenda y que le exijan al gobierno qué es lo que quiere, no, que entren con una mentalidad de consenso, de buscar los consensos para el país. Temas propositivos para llegar a una resolución. Pero no a esa es crisis. imponer, yo me reúno porque ya está quebrado este gobierno, no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el diálogo al inicio? Una parte decía, queremos esto, y la otra parte decía, no vamos a hacer. Además de una cantidad importante de actores que estuvieron ahí, que como percibieron muchos expertos, no debió haber sido, y quizás ahí se perdió la oportunidad de llegar a esos acuerdos. Sí. También hay otra situación de una noticia pues que se dio el día de ayer, que fue la renuncia como magistrado de la Corte Suprema de Justicia del doctor Rafael Solís, y a todo lo que tenía que ver con sus cargos políticos. ¿Cómo va a incidir esta situación también en la parte y en la situación interna y la política de nuestro país? ¿Y qué tanto desestabiliza las bases del propio Frente Sandinista de Liberación Nacional? Esto es algo muy delicado, pero tendría que ser tratado en el partido de gobierno mismo. Habría que ver qué incidencia tenía en militancia el señor Solís. Habría que ver qué tratamiento se le daba. Entiendo por su misma carta que ya tenía meses de no estar en Nicaragua. 43 años de militancia, renunció a su puesto, inclusive a su militancia. Sí, eso es un tema interno que yo creo que el partido de gobierno lo va a tratar. Eso podría ser también ser algo para analizar y tratar de ver si se puede llegar o no a un diálogo, porque la idea no es que se esté yendo uno por aquí, uno por allá, sino que yo creo que igual que muchos nicaragüenses y expertos lo han dicho también, es que se llegue ya a ese consenso para ese diálogo, para buscar esa solución a la crisis de nuestro país. Soluciones. Porque crisis hay, doctor. Sí, hay crisis, y lo decíamos ayer, que cuando hay crisis no pueden haber soluciones parciales, decíamos, la solución somos todos. Y parece fácil decirlo y expresarlo, pero en el sentimiento humano, en la necesidad, en el sufrimiento, en la relación de cada familia nicaragüense que nos están viendo en todo el territorio del país y fuera de acá, eso es muy difícil, porque es tan difícil negociar cuando hay presos, cuando hay heridos, cuando hay desplazados, cuando hay refugiados, cuando hay gente desempleada, cuando hay subempleo fomentado, cuando hay muertos, cuando hay amenazas, cuando hay zozobra cada noche en cada casa. Eso hay que entenderlo. Claro. Y cuando hablamos de la solución, todo es que parte de ese sufrimiento que está haciendo la gente ya lo puso la familia nicaragüense. Ahora hay que poner lo que ponen los políticos, los empresarios, los gobernantes. Porque dicen, y ya veo expresiones, dicen, no podemos negociar porque hubieron 500 muertos. No, si el que tiene un muerto está clarísimo que dice, ojalá lleguemos a un arreglo y lo solucionemos, porque no quisieron uno más en la familia, uno más en el barrio, uno más en la comunidad. Cómo no, muchísimas gracias. Eso es importante. Gracias por habernos acompañado, doctor. Dios le bendiga, y a estar pendiente, ¿verdad?, de lo que va a ser esa sesión extraordinaria de la OEA y todos los representantes, ¿verdad?, de diferentes países, a ver
qué consenso hay, si se puede dar también recomendaciones, orientaciones, porque esa es la idea también de la carta, ¿verdad? No imponer, eso es lo que busca, no imponer, sino dar recomendaciones a la hora. Antes de irnos, estaba leyendo que en el 2004 con el gobierno del presidente Bolaños también hubo una solicitud o se invocó la Carta Democrática, 2 veces, que para ese entonces estaba de oposición el actual presidente Daniel Ortega. ¿Eso fue cierto? Sí, 2 veces fue. ¿Por qué fue en ese entonces? Asistida. Fue asistida porque había el presidente Bolaño denunció en la OEA, aplicó su derecho de Estado, que se le estaba quebrantando el orden constitucional. Okay. Entonces fue como una medida de prevenir una crisis que se podía venir. Le reformaron y le quitaron poderes a él que no eran por el voto popular. Cómo no, muchísimas gracias.